todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de Tyler Dorsey, jugador del Maccabi Tel Aviv que ha sonado en las últimas semanas, incluso en España, por parte de algunos periodistas que tienen info del Real Madrid de básquet. Pues bien, han hablado de Tyler Dorsey como futurible para el equipo blanco de cara a la próxima temporada. Lo que está claro es que el Real Madrid tiene que reforzarse en todas las posiciones, no solo en la de 5, no solo en la de base, mucho en la de base, también en la de escolta. Un jugador que está siendo bastante destacado dentro de un Maccabi bastante irregular, de un Maccabi algo venido a menos con respecto a la temporada pasada, pero que hace pareja con un gran Scottie Wilbekin, al cual la ha ido sobrepasando en cuanto a relevancia dentro del quinteto y en cuanto a prestancia dentro de los sistemas ofensivos. Hablamos de un jugador que es escolta, pero que puede defender casi cualquier tío en Europa. Recordar que Tyler Dorsey ha tenido también carrera no mayúscula ni mucho menos en la NBA, jugando unos 20 minutos por partido, jugando en Memphis, jugando en Atlanta Hawks, pero también es verdad que condicionado por no ser un jugador que destacara por su físico probablemente en la NBA, ni por condiciones ni técnica, pues haya podido destacar de sobremanera solo ser un jugador de rotación, sin más. Pero aquí en Europa ha encontrado su sitio. También añadir y puntualizar que tiene pasaporte griego, algo súper importante porque hablamos de un tipo que no ocuparía plaza de extracomunitario, algo muy jugoso y suculento para el Real Madrid de cara al futuro. En cuanto a su manera de jugar, hablamos de un anotador compulsivo que puede anotar de múltiples formas, de múltiples maneras, penetrador, tirador de tres. No es un jugador que se especialice única y exclusivamente en tirar, de fuera tirar y volver a tirar, sino que genera desde la penetración, bandejas, mates, saca faltas de manera muy sencilla porque es tremendamente rápido. En ese sentido tiene algún parecido, no me gustan las comparativas, pero para que nos entendamos, a Mike James, siendo un jugador más alto que este, pero es un jugador que tiene un crossover brutal. Así que muy difícil para parar a las defensas rivales. Me encaja en el Real Madrid por distintas razones, porque no tenemos jugadores que estén generando de manera fluida situaciones de anotación de manera individualizada, porque nos cuesta un horror en algunos momentos ser agresivos de cara al aro. Por ejemplo, hablamos de Alberto Abalde, que tenía que haber dado ese paso hacia adelante. Hablamos de que Rudy, vamos a ver cómo se encuentra post lesión. Sergio Llull, que también la operación, la artroscopia, le ha dejado paralizado y que ya hace tiempo que no vemos al mejor Sergi. Y con JC Carroll, que tiene 38 tacos. Así que al final creo que es de perogrullo y transparente que el Real Madrid ahí necesita algo. Me encaja también no solo en ataque, porque nos daría muchísimas soluciones en el 5 contra 5 y a la hora de correr la pista, a la hora del juego más showtime, sino también me encaja muchísimo porque es un jugador que también, sin ser un defensor especialista, por sus piernas y su movilidad lateral y su capacidad de correr detrás del rival, es un jugador que también lo puede hacer, y creo que en el Real Madrid lo podría hacer más que en Maccabi, porque es verdad que ahora el Maccabi está requiriendo bastante, como hemos visto en las estadísticas del propio Tyler Dorsey, que es un jugador que suma más de 10 puntos por partido, como acabamos de ver antes. Es un jugador que rebotea, es un jugador que hace muchas cosas en la pista, es multifuncional, polivalente y que desde luego hace que el Real Madrid se tenga que fijar, no sé si en él, pero sí en un jugador similar, y a mí me gusta porque también está en una edad muy buena, porque el equipo hay que ir dándole rejuvenimiento, hay que ir rejuveneciendo, mejor dicho, perdón, hay que ir encontrando piezas, clics, jugadores nuevos con una edad de 20 y tantos años y con experiencia en Europa. Por lo tanto, y en resumen, me encantaría que sea cierto toda la información que hay alrededor de Tyler Dorsey y que sea un jugador de cara al futuro del Real Madrid. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.